En este último video del curso dedicado al nacimiento de la cultura cristiana, vamos a ver una aplicación, una práctica de cómo la educación, que fue el tema que vimos en el último capítulo, se aplicaba concretamente en algunos casos. Por supuesto que estamos hablando de casos, es decir, de hechos particulares que de ningún modo podemos universalizar, pero nos dan la pauta sobre el modo en el cual los padres educaban a sus hijos cristianamente en esta etapa primera de la formación de la cultura cristiana. Y el caso nos viene relatado muy detalladamente a través de un libro por una mujer, una madre, que le escribe a su hijo un libro sobre cómo debe comportarse como hombre cristiano en las circunstancias de su vida. Esta mujer se llamaba Duoda, y su libro es efectivamente un testimonio excepcional y único, quizá el único, acerca de cómo era la educación de un adolescente a mediados del siglo IX. Ella era hija de un noble, duque de Gascuña, la zona de lo que hoy conoceríamos como el País Vasco francés, y con raíces también muy profundas en la nobleza aragonesa. De hecho, su padre se llamaba Sancho López. Y se casó el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo del año 824, en la misma capilla imperial del Palacio de Aquisgrán, lo cual hace ver que tanto su padre como su esposo eran figuras importantes. Es que efectivamente su esposo, Bernardo de Septimania, había sido encargado por el emperador de ese momento del cuidado de la Marca de Galia, es decir, de la frontera sur de Galia, la frontera gótica o gotia. Y estaba esta frontera expuesta constantemente a los ataques de los musulmanes. Sin embargo, las circunstancias y los usos políticos y de poder del tiempo hicieron que cuando el soberano murió hubiese una lucha de facciones entre sus hijos a ver quién de ellos se quedaba con el trono imperial. Bernardo se puso bajo las órdenes de quien era quizás su superior inmediato, el duque de Aquitania, que era Pipino. El otro contrincante era Carlos el Calvo, quien fue quien efectivamente ganó la batalla y fue coronado emperador romano. Como un modo de congraciarse con el nuevo emperador, habiendo estado él mismo en la facción opuesta, Bernardo ofreció a su hijo, se llamaba comendatio, o encomendó a su hijo Guillermo, su hijo mayor, al emperador para que fuera educado en el Palacio de Aquisgrán, junto con los demás jóvenes provenientes de la nobleza. Sin embargo, esto no le valió mucho porque Bernardo fue decapitado igualmente como un castigo por haberse opuesto al emperador Carlos el Calvo. Y el mismo Guillermo también, siendo un poco mayor y habiendo dejado ya la escuela imperial de Aquisgrán, tomará partido contra el emperador Carlos el Calvo y también será ejecutado. Esta es la familia de Duoda, y este es también el drama y la tragedia de Duoda. Sin embargo, hay un detalle importante que vale la pena mencionar, y es que
El segundo hijo de Duoda, que se llamaba Bernardo como su padre, y quien va a ser quien lo sucederá como duque de Septimania, será a su vez padre de Guillermo el Piadoso. Guillermo el Piadoso fue el noble fundador de la abadía de Cluny, y quienes conocen historia conocerán la enorme importancia que tuvo Cluny para la cultura cristiana durante la Edad Media. Es decir, Duoda es la bisabuela del fundador de Cluny. Duoda escribe a su hijo Guillermo, cuando está él en la corte de Aquisgrán, un manual. Lo llama así, manual. Porque su gran temor es que, viviendo en la corte, con todo lo que significaba vivir en un ambiente de por sí tendiente a la corrupción, olvidara la formación cristiana que había recibido. En ese momento, Guillermo tenía 16 años. Y en la introducción de este largo manual, su madre, Duoda, le escribe: aquí encontrarás sintetizado todo lo que deseas conocer. Encontrarás también un espejo en quien contemplar con seguridad la salvación de tu alma, de modo tal que puedas agradar no solamente al mundo, sino también al que te formó del fango de la tierra. Esto te es necesario, hijo mío Guillermo, para que en los dos ámbitos puedas comportarte en modo tal de ser útil al mundo y capaz de agradar en todo y siempre a Dios. Lo que vemos en este texto es que se trata de una madre atravesada por el amor ansioso y a la vez doliente de su hijo que está ausente, del cual ha sido separado. Y es por eso que continúa: son mis manos las que te dan este librito. Apriétalo entre las tuyas. Tómalo, ábrelo, léelo, esfuérzate por llevarlo a la práctica lo más dignamente posible. Las palabras salen de mí, pero eres tú quien deberá llevarlas a la práctica. Esta preocupación y este profundo cariño maternal se nota a cada paso del texto de Duoda. Es una viva ternura que le hace decir de su hijo o llamarlo bello y amable: «O mi fili vigelme pulcre et amabilis». Es una madre que escribe a un hijo. No se trata, por tanto, de un texto escrito por un profesional del cual uno pudiera dudar de la sinceridad con la que escribe, o pudiera dudar de los verdaderos motivos por los cuales se escribió ese libro. En este caso, es una madre que escribe a su hijo, y eso se nota a cada paso del texto. A poco de comenzar el libro, Duoda dice: la mayor parte de las mujeres de este mundo tienen el gozo de vivir junto a sus hijos, pero yo, Duoda, me encuentro lejos de ti. Estando presa de la angustia y deseando serte útil, te envío este librito que he podido escribir para que lo leas y lo encuentres ejemplar para tu formación. Seré feliz y lejana en el cuerpo, él te recuerda aquello que debes hacer. Vemos aquí que es ella efectivamente la que escribe. Es decir, para desarmar algunos de los mitos que hay sobre la Edad Media, vemos que es una mujer que sabía leer y escribir en latín y que leía y escribía muy bien. Por supuesto, se trataba de una mujer noble, de la alta nobleza, y que seguramente por esa condición había recibido una formación particularmente esmerada que le permitía el acceso a los textos y a los libros porque sabía leer y escribir en la lengua culta que era el latín. Sin embargo, tengamos en cuenta que es una mujer, es decir,
no había una discriminación de género, dicho en términos contemporáneos, contra Duoda porque fuera mujer. Y continúa, y ella dice, con el corazón ardens et vigil, es decir, el corazón ardiente y vigilante, diciendo a su hijo Guillermo: tendrás maestros que te darán enseñanzas más numerosas y de mayor utilidad, pero ninguno del tipo y con un ánimo ardiente en el pecho, como lo hago yo, que soy tu madre, oh mi hijo primogénito. Vemos una madre que ama verdaderamente a su hijo, y veremos enseguida que ese amor profundo hacia su hijo se manifiesta sobre todo en su preocupación porque ese hijo sea un buen cristiano. Vemos entonces el caso de una madre cristiana. La formación que Duoda propone para su hijo pareciera tener para nuestros estándares contemporáneos un carácter más bien monástico. Pareciera que está formando no a un joven que dentro de pocos años sucederá a su padre en el gobierno de una parte importante del imperio franco-romano, sino más bien formando a un monjecito. ¿Por qué? Porque la formación que ella propone a su hijo tiene un fuerte carácter bíblico y patrístico. Pero cuando se examinan los principios y los términos que deben fijar y regir la conducta de Guillermo, se percibe que estos elementos, que en un primer momento uno podría considerar que eran desubicados o en todo caso exagerados para un hombre de mundo, en realidad están muy equilibrados. El punto de partida que Duoda propone para la formación de su hijo es Dios, a quien hay que amar y alabar. Se trata de un tema al cual retorna continuamente y lo pone como criterio último y permanente. Escribe: entre los cuidados de este mundo, preocúpate de conseguir y adquirir muchos libros en los que, a través de la doctrina de los santos maestros, puedas escuchar y aprender sobre Dios Creador mucho más y mejor que lo que está escrito aquí. Rézale, ámalo, y que sea siempre el objeto de tu afecto. Dios es el centro de la educación que Duoda propone para su hijo Guillermo. Dios es el centro y debe ser el centro de la vida de Guillermo. Luego de haber hablado de Dios, Duoda indica la figura de su marido, es decir, de Bernardo, del padre de Guillermo. Para Guillermo, formarse implica también profundizar en el amor y el respeto a su padre. Escribe Duoda: hijo mío Guillermo, te exhorto a amar sobre todo a Dios, y luego ama, teme y haz objeto de tu afecto a tus padres. Después de Dios, los padres, el segundo pilar en la formación de un hijo cristiano. Es esto lo que propone Duoda. Y luego siguen otras autoridades a las cuales Guillermo debe aprender a respetar: los ancianos, los nobles, sus pares y los inferiores. Recordemos que Duoda es muy consciente de que está formando un noble, y un noble que tendrá importantes responsabilidades de gobierno. Por lo tanto, debe enseñarle tanto el respeto y el temor hacia aquellos que son superiores a él, como también a los que están en su mismo nivel, y sobre todo a los que están bajo él, a los que serán sus súbditos. Por otro lado, el comportamiento de Guillermo debe estar modelado sobre los grandes personajes bíblicos,
Este es un tema muy frecuente en esta época. Buscar y elegir personajes bíblicos como pueden ser David, Salomón, etc. Y tratar de enfrentar a la persona, en este caso a Guillermo, con ese personaje. Que este personaje se convierta de alguna manera en un espejo en el cual Guillermo, en nuestro caso, pueda mirarse. Estos personajes bíblicos indudablemente están ilustrados por la doctrina de las Escrituras. Y en términos generales, lo que se busca destacar de ellos es la fidelidad, la prudencia, la sagacidad, la docilidad y el respeto por los mayores. Este es un tema sobre el que Duoda insiste. Discere a maioribus, aprende de los mayores. En una época como la nuestra, en la que se ha perdido casi ya el respeto por las personas mayores, a las cuales incluso se las llega a despreciar, en la Edad Media, como en las sociedades tradicionales, incluso en la actualidad, sociedades más antiguas, podemos decir, incluso, y entre comillas, primitivas, como podrían ser la sociedad africana, el respeto a los mayores se mantiene. Los mayores son más importantes que los jóvenes y más sabios que los jóvenes. Por lo tanto, es a ellos a los cuales hay que recurrir en busca de consejo. Duoda le inculca también a su hijo Guillermo, y con bastante insistencia, el respeto y la veneración por los sacerdotes. Ellos tienen, los sacerdotes, y cito a Duoda, la tarea de bautizar al pueblo en la fe de la Santísima Trinidad y de reunirlo en la Santa Iglesia de Dios, de consagrar el pan y el vino en el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, de preparar el altar y de darnos la comunión que recibimos para la remisión de los pecados y para la salud del cuerpo. Recordemos que los sacerdotes tienen en esta época una función formativa, es decir, no solamente son los que se dedican a la administración de los sacramentos, sino que en muchos casos son también los maestros de los jóvenes, como es el caso de Guillermo. Entonces, tiene sentido esta insistencia de su madre en el respeto a los sacerdotes, que son quienes administran la gracia de Dios y también quienes administran la enseñanza. Pero la propuesta educativa de Duoda, que escribe en este manual, no se reduce a un conjunto de relaciones de cumplimiento exterior, sino que educarse implica, según ella nos explica, una labor studiosus, un trabajo, una labor muy diligente, muy cuidadosa, un ascetismo, casi podríamos decir, en el cual el alma se va formando en sus profundidades. Escribe, cuando se trata de alcanzar la formación del hombre, es necesario un ejercicio de trabajo esforzado y asiduo. No es fácil la formación, no es fácil la educación cristiana. El trabajo es dedicado y asiduo. La expresión que usa Duoda es labor studiosus, es decir, el trabajo muy exigente, un trabajo de tipo ascético. Y es por eso que le indica a su hijo que debe esforzarse, debe hacer ascesis a fin de vencer la envidia, la ira, el orgullo y la avaricia. Y para adquirir el dominio de sí, alcanzar la humildad y la misericordia. Si tenemos en cuenta estas virtudes que debe alcanzar y estos vicios que debe evitar, son precisamente aquellas virtudes y vicios que van a ser más importantes para él en su función de gobernante. Por ejemplo, evitar la ira o la envidia o el orgullo.
y a la vez ser misericordioso, ser humilde con respecto a quienes serán sus súbditos. Su fin, dice Duoda, es llevar todos los días en la mente y en el cuerpo el yugo y el peso de Cristo Rey. Es curioso, aparece ya en esta época, estamos hablando del siglo IX, la figura de Cristo Rey. Un noble que va a tener el ejercicio del poder debe llevar impreso en su corazón y en su mente la figura de su Señor, que es Cristo Rey. Y es por eso que debe ser virtuoso y que también debe evitar los vicios. Sin embargo, no se trata de una tarea estoica, una tarea aburrida y amargada, sino que es un esfuerzo que está ayudado y está gratificado con lo que Duoda llama septiformis gratiae sancti spiritus infusio, la infusión septiforme del Espíritu Santo. Es decir, la gracia del Espíritu Santo que se expande en el corazón de sus fieles a través de los 7 dones. Otra cosa curiosa, tenemos una mujer cristiana en el siglo IX que conoce perfectamente que la acción del Espíritu Santo en el alma se realiza a través de sus 7 dones. Si hoy preguntamos a un católico formado, ¿sabría decirnos cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Explica Duoda que estos dones del Espíritu Santo y las bienaventuranzas evangélicas son la base sobre la cual se deberá edificar la vida espiritual de su Hijo. Esto es muy interesante, casi novedoso, podríamos decir, si no fuera que fue escrito en el siglo IX. La vida espiritual no se edifica en base al cumplimiento de obligaciones morales. La vida espiritual, según Duoda, no se edifica en base al cumplimiento de los mandamientos. No. La vida espiritual, según Duoda, se edifica en la efusión de los 7 dones del Espíritu Santo en el alma de todo bautizado y en la práctica de las bienaventuranzas evangélicas. Y es que justamente practicando las bienaventuranzas evangélicas se cumplirá con las obligaciones, se cumplirá con los mandamientos. Pero la espiritualidad cambia radicalmente el punto de vista. Como digo, es un aspecto que en la Iglesia Católica se perdió, desapareció, sobre todo luego del Concilio de Trento y con la Contrarreforma, cuando la espiritualidad jesuita permeó prácticamente la totalidad de la espiritualidad católica, obliterando, tapando esta espiritualidad medieval, que era una espiritualidad basada en las bienaventuranzas, basada en los dones del Espíritu Santo y no basada en una moral de obligación. El hijo de Duoda, Guillermo, debe ocuparse de, y escribe Duoda, meditar la serie de libros de la Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento y llevarlos a la práctica dignamente luego de haberlos leído para recibir el espíritu de sabiduría. Como decíamos en un video anterior, Duoda insiste en que su hijo lea las Escrituras, otra práctica que los católicos lamentablemente perdimos a partir del siglo XVI y que es fundamental retomar. Es importante leer libros piadosos, por supuesto, pero mucho más importante es leer las Escrituras. Y esto no es una práctica protestante, esta es la práctica de los cristianos que formaron la cultura que nos dio el nacimiento, que nos dio la vida, que es la cultura cristiana.
El ideal, entonces, que propone Duoda es un ideal profundamente y claramente evangélico, elaborado para un joven que va a llevar una vida en el ámbito de la aristocracia del Imperio Franco. Por eso mismo es que lo dirige hacia esas virtudes que deberá practicar de un modo particular. Pero siempre lo hace, Duoda, en un sentido muy medido, ¿sí? Y siempre con un talante positivo. Por ejemplo, en referencia a la castidad, escribe: Hijo mío, escapa de la fornicación. Mantén tu ánimo alejado de la mujer prostituta. Qué grande es la fuerza y el esplendor de la castidad perpetua. Pero los sagrados doctores no dejan de reconocer al matrimonio un valor sagrado. Tú, por tanto, si conservas tu cuerpo casto en la virginidad, que es un don espléndido, o en la unión matrimonial, estarás limpio de aquello que está en el origen de este pecado, y se cumplirá en ti el dicho evangélico: felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y se despide Duoda diciendo: que estés bien, hijo mío, y crece siempre en Cristo. Duoda es consciente, como eran conscientes los cristianos, de que la castidad perpetua, es decir, la vida de continencia perpetua, diríamos en la actualidad, la vida de virginidad, es una vida superior, es una vida excelsa, sublime, pero eso no significa de ninguna manera que el matrimonio sea algo malo, todo lo contrario, es algo bueno. Por eso le dice a su hijo: puedes elegir vivir en castidad perpetua o vivir el matrimonio. Y en cualquiera de estos dos estados de vida que elijas, serás puro. Y como puro, porque así nos lo dicen las bienaventuranzas, verás a Dios. Lo que está mal es ser impuro, porque eso va en contra de esta bienaventuranza y te impedirá la visión de Dios. El manual de Duoda está estructurado en 3 partes. Ella le llama intribus virgulis, que son como en 3 niveles de una pirámide ética: relación con Dios, relación con el prójimo y el obrar práctico. Guillermo debe convencerse del amor a Dios y de su búsqueda, de su grandeza y del misterio de la Trinidad. Sigue luego Duoda con un excursus sobre las virtudes teologales, entre las que se destaca, por cierto, la caridad, y sobre el comportamiento respetuoso que debe mantener durante la oración, siempre buscando apoyo en una gran cantidad de citas bíblicas. El manual de Duoda está plagado de citas bíblicas, lo cual nos demuestra que ella no solamente aconseja a su hijo leer la Escritura, sino que ella misma la ha leído una y otra vez, y casi se la sabe de memoria, por el modo y frecuencia con las cuales la cita. En la segunda parte de su manual, Duoda establece los puntos cardinales de una mentalidad práctica y perfectamente consonante con las relaciones jerárquicas que se daban en la sociedad feudal. Guillermo debe ser respetuoso con respecto a los superiores, pero debe ser virtuoso, de modo tal que sea ejemplo, exemplum, para los más jóvenes. Y vuelve a mencionar las virtudes que deben adornarlo: humildad, castidad, paciencia, sobriedad y modestia. Son estas las virtudes, dice Duoda, que deben acompañar a quien está destinado al ejercicio del poder. Y tampoco deberá olvidar, por supuesto, la caridad con respecto a los pobres y el respeto a los sacerdotes. Las prescripciones que siguen se inspiran en la práctica evangélica: asistencia a los débiles y peregrinos, búsqueda de los 7 dones del Espíritu Santo y de las bienaventuranzas. En esto
Duoda es muy insistente. La gracia septiforme del Espíritu Santo, pedir los 7 dones del Espíritu Santo y practicar las bienaventuranzas. Como decimos, es la base en la cual se edifica la espiritualidad medieval. La práctica de la castidad, según el estado de vida que elija Guillermo, y ser siempre el advocatus, el abogado de los necesitados. Finalmente, Duoda insiste en la importancia de la oración en vistas a la salvación. A lo que siguen algunas explicaciones de la aritmética sagrada, algo que era muy del gusto de los medievales. Por ejemplo, el significado numérico de las 4 letras de la palabra Adam, es decir, Adán, nuestro primer padre. El último capítulo del manual de Duoda consiste en una suerte de guía sobre el modo de salmodiar, es decir, sobre el modo de recitar o de cantar, mejor dicho, los salmos. Que uno dice, qué cosa extraña, ¿por qué Duoda va a escribirle a su hijo en un manual de qué modo debe cantar los salmos? ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Porque, como hemos dicho anteriormente, los salmos era la plegaria habitual de los hombres de la Alta Edad Media. Los hombres que formaron la cultura cristiana rezaban fundamentalmente con los salmos. Y aquí nuevamente podemos observar cómo era la espiritualidad medieval. Una espiritualidad basada en la liturgia y en el contacto permanente con la palabra de Dios. Es decir, una espiritualidad alimentada por la palabra viva, que es la palabra que el mismo Verbo nos dejó en las Escrituras. En la actualidad, claro, ninguna madre que el mundo calificaría de normal escribiría para un hijo normal un manual de este tipo. Ni siquiera consideraría la posibilidad de aplicar una sola coma del texto que escribió Duoda. Jamás aceptaría que la psicología de su pequeño hijo o de su hijo adolescente se llenara con los prejuicios medievales de este tipo. Sin embargo, el cristiano que añora su casa, como Ulises, decíamos esto al comienzo de este curso, no se avergüenza de estos prejuicios. Al contrario, son para él una presea. Edmund Burke, un filósofo inglés, representante muy importante del pensamiento conservador, escribía lo siguiente: «Usted ve, señor, que en esta época de luces soy lo suficientemente audaz como para confesar que generalmente somos hombres de sentimientos toscos, que en lugar de deshacernos de todos nuestros viejos prejuicios, los apreciamos en un grado muy considerable. Y para avergonzarnos todavía más, los apreciamos porque son prejuicios. Y cuanto más tiempo han durado y más han prevalecido, más los apreciamos». Edmund Burke se refiere, claro, de este modo irónico, a los prejuicios que en realidad son los preceptos que hemos recibido de nuestros padres. Pero todavía más concretamente al ejemplo tranquilo que nos legaron todos aquellos hombres y mujeres honrados que vivieron antes que nosotros y que conviven con nosotros. Y más misteriosamente aún, la incitación del corazón humano hecho por Dios a amar lo que es bueno y a despreciar lo que es malo. Ciertamente para el mundo estos son prejuicios, porque para el mundo ya no hay nada bueno ni nada malo.
sino que lo bueno y lo malo viene dado por los tiempos y por las circunstancias. Y pareciera que incluso en la misma iglesia, lo que hasta hace algunos años era considerado un pecado, ahora ya no lo es más. Y que si nosotros seguimos considerando malo o pecaminoso algo, un acto, un hecho, no somos más que pobres y despreciables hombres llenos de prejuicios del pasado. Como dice Edmund Burke, nosotros estamos orgullosos de esos prejuicios.